Mientras tanto, los soldados de la Caballería Blanca hacen su trabajo. Los magos encantan las espadas nocturnas con un hechizo de fuego, facilitando el control de los insectos. Los orcos ni siquiera necesitan magia. Con solo una estaca pueden empalar a 3 a la vez. Como están locos por las proteínas, asan los insectos y comerlos de inmediato, diciendo que encontraron una fuerte fuente de proteínas. La criada, salvada antes por el orco, le entrega una flor de agradecimiento, dejando al guerrero bastante contento. El varón y la baronesa corren hacia su hijo, preocupado de que pudiera haber sido herido en alguna parte, y abrazarlo, preguntándole por qué le gusta tanto salvar a la gente. De hecho, el protagonista solo lo hizo por su jubilación. Todo era para su propio beneficio. De todos modos, ahora debe prepararse para la segunda ola. Por la noche, el comandante de la Caballería Blanca aparece y pregunta por qué Lloyd lo llamó a esta hora. En primer lugar, le agradece su ayuda para exterminar las langostas, pero el caballero le dice que no diga tonterías. Cualquiera puede ver que solo eran responsables de la limpieza. Valoradis dice que es un estratega brillante, incluso siendo ingeniero. No obstante, su orgullo está herido. Envió a los magos de vuelta y pidió a la caballería que se quedara. El mayor orgullo para un caballero es luchar y morir por el honor de la reina, así que no le gustaba que Lloyd lo impidiera. En la novela, este caballero luchó contra Javier, defendiendo el honor de la reina que se había vuelto malvada. En ese momento, Javier aún no era un maestro espadachín, así que apenas consiguió ganar. Sin embargo, lo que más aumentó el respeto por este personaje fue que, en su lecho de muerte, lo único que deseaba era que alguien detuviera las malvadas acciones de la reina. De lealtad inquebrantable y guerrero por naturaleza, este caballero es necesario en momentos de crisis como este. Lloyd sabe que no llegará lejos si sigue dando vueltas en círculos, así que propone un duelo. Si gana, la Caballería Blanca tendrá que obedecerle. Si pierde, podrán volver con la reina de inmediato. Valoradis dice que nunca puede luchar contra un civil sin las órdenes de la reina, pero el protagonista le recuerda que ahora es él quien les manda, y eso es una orden. El caballero le pregunta si tiene un arma. Por supuesto, Lloyd muestra su pala, pero esta vez el caballero no lo subestima. Sabe que esa pala protegía la propiedad de Frontera, incluso llegando al tercer círculo de maná. Las posibilidades de Lloyd de ganar este duelo son nulas, pero como siempre, tiene una estrategia para ganar. El caballero dice que sus niveles son muy diferentes, así que si esquiva algún ataque, será el perdedor del duelo. En cuanto termina de hablar, el protagonista prepara un ataque. Usa ráfaga de maná con todo su maná, haciendo que el caballero esquive. El ataque solo se detiene cuando golpea una montaña, creando un enorme agujero en él. Lloyd cae al suelo sin energía en su cuerpo, pero aún tiene energía suficiente para sonreír, perversamente, con la fácil victoria. Con ello, los 500 más fuertes del reino pasarán a ser empleados de la baronía de Frontera. Por supuesto, los caballeros no estarían contentos con eso, pero su líder dice que no pueden hacer nada ya que perdió el duelo. En la cima de una montaña, Javier se pregunta si esto funcionará de verdad. Lloyd dice que fue probado por los orcos, por lo que es un método con una eficacia del 100%, mostrando una gran escultura que se está realizando en las paredes de la montaña. Al cabo de unos días, comienza por fin el segundo ataque. Los aldeanos se esconden en sus casas. Toda la propiedad de la Frontera se ahogaba de terror. Al mismo tiempo, todos compartían el mismo sentimiento, que el joven maestro Lloyd los protegería. El líder de la Caballería Blanca observa que se acerca humo. Le cuesta creerlo, pero lo que dijo Lloyd es cierto. Una enorme manada de mastodontes se acerca rápidamente. Hace unos días, el líder de los caballeros pidió pruebas para la certeza de Lloyd, pero Lloyd se limitó a esquivar la pregunta, diciendo que era obvio qué animal atacaría en la segunda oleada. En cualquier caso tenía razón. Sin duda, es hora de luchar. El plan de la caballería es frenar a la manada, luego rodearlos y atacar desde afuera hacia adentro. Es probable que tengan algunas bajas en su bando, pero si utilizan este método, la victoria está garantizada. Uno de los soldados dice que, tras la batalla, se declarará a su amada, pero el líder de los caballeros piensa que tal vez lo que vuelva a su amada no sea un anillo, sino más bien noticias de su muerte. Mientras avanzan, él dice que no hay nada que temer, pues ese es el destino de un caballero. Pero antes de que comience el enfrentamiento, son detenidos por Byron. El caballero le pregunta qué hace en el campo de batalla sin armadura, pero Byron se limita a decir que su amo dijo que no necesitaría. De hecho, él está allí solo para descifrar el mensaje de Lloyd, que está en la cima de una montaña observando la llegada del mastodonte. De repente, Lloyd empieza a hacer señales con dos banderas. Byron traduce que está enviando a los soldados de la Caballería Blanca a la frontera sureste de la aldea.
Esto deja al comandante confundido, ya que prácticamente le está pidiendo que despeje el camino para los mastodontes. Si van a este lugar, no podrán detener el avance de los mastodontes. Pero Lloyd señala que si sigue discutiendo, lo denunciará a su majestad. El caballero le pregunta cómo puede decir todo esto solo agitando banderas, y también le gustaría entender qué está planeando, ya que va completamente en contra de todo sentido común. Lloyd advierte que los mastodontes han llegado, y con ello comienza la primera fase del plan. Mientras la manada se encuentra con la escultura del monstruo, automáticamente dejan de correr y empiezan a caer al suelo. Esta reacción de miedo extremo se debe a que esa criatura es su enemigo natural. La segunda fase del plan consiste en hacer que las tropas avancen, haciendo mucho ruido, movimiento, y levantando todo el polvo posible. Los mastodontes, ya asustados por la aparición de un enemigo natural, creen que se acerca otro y empiezan a huir. Completar con éxito el plan de traslado del rebaño. Comienzan a dirigirse hacia el agujero que el protagonista hizo cavar a los caballeros. Todos caen en la trampa, y en ese momento, Hippo aparece vertiendo agua sobre todos ellos, alejando a esa manada gigantesca. Lloyd tira las dos banderas que sostenía, y está satisfecho de su impecable actuación. El caballero está impresionado de que hayan conseguido ganar sin ni siquiera luchar. Lloyd dice que hay mucha comida ahí abajo, así que no hay razón para que vuelvan a un lugar con su enemigo natural. Normalmente, tras una batalla, al menos 5 hombres no regresan a casa. Se les encarga que den esta noticia a sus familias, y aunque se digan a sí mismos que morir en batalla es honorable, saben que no hay honor ni valentía en la muerte. En el fondo de sus corazones, todos saben que lo único que queda atrás son días infernales para los que se quedan. Sin embargo, ahora, sus soldados celebran una victoria completa. Esperan ser invitados a la boda de sus camaradas, mientras su líder se alegra de no haber tenido bajas. Lloyd dice que probablemente seguirán teniendo que enfrentarse a docenas de hordas como esta, pero ejecutar un plan a gran escala cada vez que ocurra algo así costará demasiado. A Lloyd le gustaría que su espadachín intentara adivinar lo que está pensando ahora. Javier ha pasado mucho tiempo con él, así que probablemente intentará acabar con la invasión utilizando la menor cantidad de recursos posible. Aparece el capitán de la Caballería Blanca, diciendo que los caballeros le ayudarán con su plan. Lo que ha visto hoy ha sido una verdadera victoria, haciéndole comprender que hasta ahora ha sido un líder incompetente. En señal de respeto, se arrodilla y pide permiso para aprender de su sabiduría, a los que se unieron todos los demás caballeros. Esto es perfecto para nuestro protagonista, que ya estaba pensando en suplicarles que se quedaran un poco más. Todos se dirigen a la sala de reuniones. Lloyd les recuerda que su padre estaba firmemente en contra de la construcción del canal en el lago Capua, diciendo que una bestia legendaria acecha en sus profundidades. Esta vez, el plan es precisamente despertar a esta bestia legendaria. Obviamente el varón y la baronesa están en contra de esta idea, pero el comandante y Javier están a favor. El varón se pregunta cómo un guardaespaldas puede aceptar esto, pero la verdad es que sabe que no ganará esta discusión aunque lo intente. Así que por proceso democrático, la construcción en el lago Capua comenzará. Todos los nuevos trabajadores marchan hacia la montaña. Javier le pregunta si intentará controlar al rey Storma de alguna manera, pero Lloyd no es un mago ni nada parecido, así que lo único que consiguió fue estudiar sus hábitos. Lo único que descubrió es que es una bestia tan grande como una montaña, y que si su hábitat resulta dañado, soltará un rugido antes de iniciar las reparaciones. El malvado plan del protagonista consiste en destruir cada día una parte del lago para que sus gritos ahuyenten a los monstruos que vienen de las montañas del este. Javier piensa que su amo es un demonio, ya que atormentará a una bestia que estaba callada, pero se pregunta qué pasaría si el plan saliera mal y King Storm atacara. Lloyd dice que tendría que darlo todo para derrotarlo, y que sería él quien gritaría día y noche para ahuyentar a los monstruos. Finalmente, Lloyd llega al lago. Utiliza su habilidad para analizar el terreno y averiguar dónde romper para evitar causar una inundación, pero como solo él puede ver la habilidad, para otros parece un lunático agitando las manos en el aire. Mientras tanto, en el fondo del lago, el monstruo percibe la presencia de humanos. La última vez lo dejó pasar, pero si vuelven a interrumpir su descanso, los matará a todos. Unos días después, mientras Lloyd pasea por el pueblo, acaba viendo una escena muy intrigante. Tan pronto como Byron se da cuenta de que está siendo observado, se levanta y pregunta si puede hacerse cargo de las crías de mastodonte que se han separado de su madre. Lloyd lo considera peligroso, ya que tienden a volverse más feroces a medida que crecen, pero Byron dice que no será el caso ya que son adorables. Darse cuenta de que el gerente es un verdadero amante de los animales, el protagonista simplemente se rinde y le dice que haga lo que quiera.
De todos modos, el señor hará un buen trabajo utilizándolos. Y si tiene éxito, quizá estos animales puedan convertirse en un gran activo. Debido al efecto dominó, los orcos también tienen que volver a su aldea. Es una pena perder a un aliado tan importante, pero Lloyd lo comprende y envía a 5 hombres con la tribu. Por último, todos los preparativos están listos. Hoy es el día en que despertarán a una antigua bestia. Lloyd da un discurso de motivación a los caballeros blancos, que esta vez tienen muchas ganas de trabajar, incluso rezando por la bendición de la gran pala. Ver a todos esos caballeros marchando con palas en las manos, Javier se lamenta de verdad por los caballeros blancos. Mediante simulación, modificaron el terreno para que al romper la presa, no causaría una inundación. Usando el poder destructivo de Javier, destruye parte de la montaña con su ráfaga de maná, causando un gran temblor. Lloyd les dice a todos que se agachen porque la cosa se acerca. El lago, que estaba en calma, empieza a burbujear, y el rey Storma finalmente emerge de las profundidades. Todos quedan impresionados por su colosal tamaño, pero lo que realmente emerge del lago es un castor gigante. Lloyd está claramente decepcionado, ya que esperaba una criatura mitológica aterradora. Sin embargo, de alguna manera, se las arregla para entender todo lo que el rey Storma está gritando, probablemente porque es como sus otras convocatorias. De todos modos, eso no importa, ya que es un castor. Su atención se centra en reparar la presa, pero con lo que Lloyd no contaba es que puede oler el metal y sabe exactamente dónde se esconden. Storma se dio cuenta de que estaban dañando a propósito su presa y va a eliminarlos de inmediato. En ese momento, el protagonista sabe que ha metido la pata. No esperaba que esta criatura fuera tan inteligente. El comandante pregunta qué deben hacer ahora, pero Lloyd está totalmente desesperado, sin saber qué hacer. El rey Storma mete la mano en el lago y eleva una gran cantidad de agua, ahogando a todos los trabajadores que intentaban huir. Javier es el único que consigue escapar de la riada y ataca a la criatura usando ráfagas de maná. Pero ni siquiera el poder de Swordmaster es suficiente para dañar a esta criatura. Viendo que no tienen más remedio que matarlo, Javier activa la espada Sora, pero antes de que pueda hacer nada, es detenido por Lloyd, que dice que ha ideado un plan. Así que, en lugar de atacar, Javier sigue esquivando sus ataques como una mosca, aprovechando la brecha. Lloyd nada hacia el rey Storma, pero casi es detectado por sus agudos sentidos. El espadachín sigue atacando para llamar su atención, pero incluso usando la espada Sora, ninguno de sus ataques es efectivo. La situación no es buena, ya que los ataques mediocres no podrán llamar la atención de esta cosa. Desesperado, Javier usa todas sus fuerzas para gritar en el idioma del rey Storma, logrando captar su atención, pero se confunde por ser llamado Mami, ya que es un macho. Javier empieza a gritar varias cosas en su idioma, sin saber lo que dice, dejando al rey Storma triste porque está diciendo cosas malas. Mientras los dos discuten en un idioma completamente extraño, Lloyd aprovecha para subirse a la cabeza del castor, incluso tratando de sacarlo. No puede porque sus brazos son demasiado cortos. El protagonista salta y se echa algo a la boca, haciendo que el rey Storma se encogiera. Se confunde al entender por qué el mundo parece tan grande, y es capturado por Lloyd poco después. Por supuesto, el rey Storma no se dejará atrapar tan fácilmente, golpeando a Lloyd en la cara con su cola, y aprovechar la oportunidad para escapar. El protagonista utiliza sus Pokémon para atraparlo, pero Storma tomó clases de boxeo y golpea a Padong. Nuestro conejillo de Indias no lo suelta y vuelve a dar puñetazos. Los dos empiezan a pelear, hasta que Hippo aprovecha para golpearle por detrás, pero Storma consigue esquivar el ataque furtivo y huir. Lloyd aparece rápidamente en su camino, ordenando a la serpiente que lo atrape. El rey Storma es una bestia nacida por razones desconocidas incluso para él mismo. Pasó 500 años simplemente respirando y durmiendo, pero por primera vez en su vida fue testigo de la luz. En resumen, la ardilla se enamoró. Lloyd se da cuenta y le pregunta si ahora está dispuesto a hablar. Storma intenta hacerse pasar por un caballero, y le dice que hablará con él, ya que es un caballero. ¿Ir a la mansión Frontara? El castor pregunta cuál es su petición. Lloyd solo desea que grite una vez por la mañana y otra por la noche. La ardilla de 500 años no es tonta, y dice que si va a proponer un trato, tiene que dar algo a cambio. Pero el protagonista no sabe exactamente qué ofrecer, y dice que si hace esto, todo el mundo estará contento, especialmente Bangul. Storma está totalmente enamorada, y acepta la petición de inmediato, haciendo que el canalla del protagonista quiera usar su pasión, repetidamente por mano de obra esclava. Bangul, aun siendo del sexo opuesto, tiene cero interés en él, así que el rey Storma será un soltero eterno. En ese momento, Lloyd recuerda que también está soltero. De hecho, ambos son solteros eternos. Storma, que antes estaba confundido sobre lo que estaba haciendo,
Terminó sintiendo las emociones que Lloyd quería compartir. Así que Lloyd le pregunta si puede llamarle Bien a partir de ahora. En ese momento, uno de los trabajadores llega a la habitación y Greg les informa de que la tribu orca está siendo atacada por un grupo de Megalania. Aunque son una tribu de guerreros y todos muy fuertes, aún no son suficientes para penetrar la gruesa piel de estos lagartos. El líder es lanzado lejos con un solo ataque. Sin embargo, ordena a los otros orcos a seguir luchando. Lloyd ordena a toda la caballería blanca que se reúna a la entrada del pueblo y le dice a Javier que tienen que aprovechar esta oportunidad de oro, volviendo el efecto dominó de los monstruos contra ellos mismos. Storma come un gran orollo, volviéndose gigantesco y asustando a la gente del pueblo. Lloyd le dice que muestre su lado frío y se gane el corazón de Bengala, mientras Javier no sabe de qué está hablando. Con unos pocos saltos, Storma llega rápidamente al desierto. Los orcos siguen sobreviviendo al ataque de los lagartos, pero en ese momento aparece el castor gigante. Lloyd les dice que corran la voz de que si los monstruos siguen hacia el oeste, se convertirán en la comida. Con una sola bofetada, Storma echa a varios lagartos a la vez, enviándolos volando a kilómetros de distancia. Vuelve a encogerse y mira a Vanguil, esperando ver su reacción. Viendo que es bastante feliz, Storma se sonroja y se siente avergonzada. El jefe de la caballería blanca dice que, aunque les acompañaron, no consiguieron hacer gran cosa, mientras que el líder orco dice que ya no están en un pacto de sangre. Ahora que los ha salvado 2 veces, la tribu de Arena de Acero jurará lealtad a la baronía fronteriza. Lloyd aprovecha la oportunidad y les dice que empiecen el tercer proyecto, resucitando a la tribu de la Arena de Acero. Hace algún tiempo, Asfahan quemó la región de los campos de trigo con cierto propósito estratégico, causando un efecto dominó masivo de monstruos a seguir. Entre estos monstruos había algunos de sociedades bárbaras que poseen inteligencia. Fueron precisamente estos los que vieron cómo 3 depredadores de la cúspide eran arrojados como si fueran de papel. Difundieron la noticia de que había una bestia del tamaño de una montaña al oeste, tan grande que podía tocar las nubes, sus ojos eran negros como el abismo, y sus colmillos podrían devorar a todos los seres vivos del mundo. Además, estaba el amo que controlaba a la bestia, con unos ojos demoníacos que parecían el mismísimo infierno. En el palacio de Asfahan, un hombre informa al rey de que la tribu Arena de Acero abandonó su asentamiento y emigró al bosque Magentano. El sultán dice que sus planes funcionaron y pregunta cómo reaccionó Magentano ante esto. El hombre responde que la tribu consiguió llegar al reino sin ningún problema, dejando al rey decepcionado. Antes de marcharse, el mensajero revela que había otro problema. El grupo de monstruos que el rey expulsó ha regresado y ahora ataca las murallas fronterizas del reino. El rey se pone nervioso y pregunta al mensajero si esto está ocurriendo de verdad. Según el criado, están haciendo todo lo posible para repeler a los monstruos, pero los monstruos parecen haberse vuelto locos de miedo por algo y no paran de atacar. Les dice que reúnan a los soldados y enciendan más hogueras en los campos de juncos. Parece que la estrategia del dominó les ha salido por la culata. Debería ser imposible detener un movimiento tan masivo de monstruos, a menos que haya un verdadero demonio viviendo en el oeste. En ese momento, vemos al protagonista dándoles instrucciones para que firmen un documento. Los 2 tiburones solitarios están confundidos sobre qué tipo de documento es, pero Lloyd explica que, como dice, es un recibo por el pago total de la deuda. Los tiburones solitarios están conmocionados, mirando el enorme cheque, pero el maestro de ceremonias les pregunta qué hacen. Les dice que firmen rápido y que se larguen. Cuando los 2 idiotas se van, llega el varón. Le pregunta a Lloyd si su enorme deuda fue realmente saldada. Lloyd muestra al varón el recibo del pago e incluso le sugiere que lo enmarque. Entre lágrimas, el varón abraza a Lloyd y se disculpa por hacer que su hijo pague su deuda. Revela que ni siquiera sabe si merece ser el padre de alguien como Lloyd. Mirando al varón a los ojos, Lloyd le pregunta si realmente quiere a su hijo. Para el varón, es una pregunta tonta porque está seguro de que le quiere. Así que el protagonista dice que esto es suficiente para convertirlo en su padre. Mientras pasea por los pasillos de la mansión, Javier le encuentra y le dice que el traslado de la tribu ha ido bien. Lloyd aprovecha para decirle que se tome el día libre. Con la reubicación de la tribu, podrían ganar algo de tiempo si vuelve el efecto dominó. Su deuda también está saldada, así que ya no tiene nada de qué preocuparse. Sin embargo, es extraño. Lo normal sería que nuestro protagonista saltara de emoción cuando se pagara la deuda. Por primera vez en mucho tiempo, Lloyd se tumba en su cama para descansar. Recuerda que el varón lloró cuando se pagó la deuda, pero este recuerdo desencadena otro que le gustaría olvidar. Recuerda a su verdadero padre en Corea, llorando y disculpándose por hacer sufrir a su hijo. El protagonista dice que consiguió ocuparse de todos los problemas de ese mundo.
Sin embargo, sigue sintiéndose culpable por no poder ayudarle en nada en su mundo. Javier oye los sollozos ahogados de su amo detrás de la puerta, mientras que el protagonista, por primera vez, llora como Suho y no como Lloyd. Unos días más tarde, mientras el MC está caminando por el pueblo, es recibido por los aldeanos como si fuera una celebridad. De repente, aparece el señor Byron, diciendo que hay problemas, y Lloyd se emociona al oírlo. Según el señor Byron, mucha gente viene del sur. Lloyd tiene curiosidad por saber si podrían ser soldados enemigos, pero resulta que todas esas personas son refugiados. El MC va a reunirse con estas personas, y el refugiado al frente del grupo pregunta si Lloyd es el señor de esas tierras. El protagonista explica que es el hijo del señor y pregunta quiénes son. El refugiado se presenta como Nicolás, el jefe del pueblo de Sordi, y dice que son súbditos del barón Certino, al sur. Hasta hace poco su padre era el jefe, pero se quedó atrás, para que el resto pudiera escapar. Su padre protegió la baronía con el señor hasta el final. Todo sucedió muy deprisa. Lloyd interrumpe a Nicholas y le pregunta qué ha pasado y si tiene algo que ver con los monstruos. Sus tierras fueron atacadas por escarabajos gigantes, y su única opción era huir allí. Javier comenta que el efecto dominó afectó a una zona mucho mayor de lo que habían calculado. El protagonista sabe que todas las zonas cercanas a la selva se vieron afectadas, pero la suya era probablemente la única que seguía intacta, ya que, además de invocaciones gigantes, tienen un maestro espadachín y la caballería blanca. Al norte, los refugiados solo encontrarían el mar. Al sur, llegarían a otro país, y al oeste de Cremo estaría demasiado lejos. Así que probablemente se dirigirían al centro, donde están Frontera y Lacona, haciendo que Lloyd se preocupara por el número de refugiados que podrían ir allí. Piden comida, aunque solo sea para sus hijos. Javier comenta que no tendrán espacio suficiente para acoger a todos, pero el protagonista está bastante entusiasmado con todo esto. Obviamente, el espadachín está asustado, preguntándose qué está pensando en esta situación. Pero Lloyd pregunta cuánto cree que empezarán a ganar cuando cobren impuestos a toda esta gente. Javier se enfada y le pregunta cómo se le ocurre aceptar dinero de esos miserables, pero el protagonista le ignora y ordena al señor Byron que prepare algunos de los cocineros para darles de comer a todos. Mientras el joven maestro va a informar de todo esto al varón, el caballero le pide a Javier que no se enfade tanto, a pesar de que hace esas expresiones extrañas y puede leer a la gente como un libro. Lloyd es una buena persona, así que es mejor ver lo que hace antes de enfadarse. El varón se asusta al saber que en el futuro vendrá más gente. Aunque quiere ayudar a todos, las reservas actuales de alimentos no son suficientes. Lloyd se queda confuso y le pregunta de qué está hablando, ya que deberían tener suficiente para alimentar a todos por ahora. Al principio, se almacenaban para utilizarlas como abono, pero hay varios almacenes con toneladas de ellos. Obviamente, el varón dice que dar locus a la gente es un poco extraño, pero cuando se da cuenta, su mujer ya se está comiendo uno de ellos. Dice que saben a gambas y que no debería haber ningún problema, ya que los guerreros orcos también las comen. El problema es que el olor de los insectos es bastante malo, y ella pide encargarse de la cocina. Poco después, se empiezan a montar tiendas para los refugiados. Mientras todavía están terminando el primer conjunto de tiendas de campaña, llegan más refugiados y en tropel. El protagonista les dice que se den prisa, o todos morirán congelados en invierno. Mientras los obreros instalan el sistema de calefacción, la baronesa explica cómo preparar comidas nutritivas utilizando langostas. Los otros cocineros dicen que el olor es muy fuerte, pero la baronesa muestra el legendario libro de recetas, dejando a todos boquiabiertos, ya que este libro es la obsesión de todos los aspirantes a cocineros. Observando la construcción de las tiendas, Lloyd se da cuenta de que no habrá suficiente espacio para todos. Aunque amplíen las casas a las montañas del norte, no será suficiente. En ese momento, ve a un niño llorando, deseando volver a casa, recordándole el día en que también tuvo que mudarse. En aquel momento sus padres se alegraron al mencionar nuestro hogar en sus frases. Por desgracia, nunca volverá a ver esa sonrisa. Aunque fuera una casa pequeña y mala para los demás, fue donde pasó los mejores momentos de su vida. Lloyd le dice al niño que no se preocupe, ya que pronto tendrán un nuevo hogar porque el legendario arquitecto, Lloyd Frontera, está allí. Al oír esto, Javier se siente un poco aliviado al saber que su amo no es un completo imbécil. Lloyd afirma que será el mayor proyecto que hayan realizado nunca y que resolverá el problema de espacio creando apartamentos. Es un tipo de escena de construcción común en Corea del Sur, y basada en las circunstancias actuales, este sería el tipo de construcción más eficaz para albergar a todo el mundo. Los costes necesarios también se reducen gracias a la estandarización, y tener unidades en todas las direcciones optimiza el aislamiento.
En la cima de una montaña, Lloyd analiza los alrededores utilizando su habilidad. La construcción de los apartamentos supondrá cambios significativos en sus tierras. Y estos cambios traerán ríos de dinero. Este será su último trabajo. Después, disfrutará de una vida perezosa el resto de sus días. Alcanzar por fin el sueño último de la humanidad de convertirse en un rico desempleado. Ni siquiera necesitará gestionar el estado. Simplemente descargará todo el trabajo en el señor Byron. Lloyd inicia la reunión sobre la construcción de los apartamentos Colmena. Javier se opone inmediatamente, ya que sospecha que hay muchos motivos ocultos detrás de esto. El señor Byron también parece inquieto y dice que soñó con un esclavo endemoniado o que lo mataba trabajando. Lloyd les dice a todos que miren los documentos. Esto es un Tulu, un antiguo diseño de construcción que se encuentra en Fujian, en el este. Cada generación tiene una habitación y un vestíbulo, y en el centro hay una plaza de comedor con instalaciones compartidas. La idea del protagonista es construirlos en forma cuadrada, ya que son más rápidos de construir que los círculos. Otro aspecto esencial de la construcción es que se convertirá en una barrera impenetrable. Protección de la finca frontera. Entonces empiezan las preguntas sobre la construcción. Javier cuestiona los ingresos necesarios para ello, pero el protagonista ignora su pregunta. Sin embargo, cuando el Byron pregunta por los fondos necesarios, Lloyd responde muy educadamente. Tras las preguntas, Lloyd bromea con Javier, que se enfadó durante la reunión, pero por un momento decide ponerse serio. Incluso nuestro legendario ingeniero está asustado. No sabe si realmente es capaz de llevar a cabo un proyecto así, pero no puede mostrar debilidad ante los demás y siempre debe parecer plenamente seguro de lo que hace. La única persona con la que puede ser sincero es su guardaespaldas y amigo. Javier se enfada y le pregunta si no es más que un cubo de basura emocional. Y por la expresión de la cara de nuestro protagonista, eso es exactamente lo que está diciendo. Los dos se dirigen entonces al vizcondado de Lacona. Diego, que fue expulsado de la Real Academia, camina tristemente por los pasillos, hasta que se cruza con el tipo que le dio la paliza. El joven, al que aún le faltan 2 dientes, grita de miedo cuando ve a Lloyd. Pero el protagonista le dice que no tenga tanto miedo, ya que él está allí para ayudarle a volver a la academia, aunque eso dependerá de las acciones de su padre. El vizconde se escandaliza y le pregunta si realmente quiere subir el precio del agua, además de expulsar a su hijo de la escuela y lucrarse vendiendo agua. Este cabrón quiere ganar aún más, pero por supuesto el vizconde no le entregará todo sin más. Quizá porque aún es joven, no sabe cómo funcionan los negocios, pero este contrato tiene un precio fijo y no tiene derecho a aumentar el precio del agua. Por supuesto, nuestro estafador había pensado en esto y sacar una lupa de su mono, mostrando pequeñas letras ocultas que dicen que el precio del agua está sujeto a cambios. El vizconde se enfada y le llama de todo, pero Lloyd dice que es un trato justo y que él también se beneficiará inmensamente, ya que 17 estados fueron destruidos por el efecto dominó. Antes de que los refugiados fueran a la finca de la frontera, tenían que pasar por el vizcondado de Lacona. Como intercambio justo, no le dirá a la reina que un vizconde ignoró a su necesitada población. Básicamente, lo está amenazando, diciendo que lo perdonará. Pero, por supuesto, nuestro protagonista de buen corazón realmente se preocupa por su vecino, y enviará una carta a su majestad solicitando el regreso de su hijo a la academia. Ante esta tentadora oferta, el vizconde pregunta cuánto tendrá que dar, pero Lloyd dice que hablando así suena como si fuera un gángster extorsionando a alguien, y solo espera que dé lo suficiente para que no haya grietas en su sólida amistad. El pobre vizconde solo quería que le diera un número. Javier está realmente asustado por las acciones de su amo, pensando que realmente es una persona repugnante. El maestro de ceremonias le dice que no se sienta presionado, ya que le estará agradecido sea cual sea la cantidad decidida. El vizconde empieza con un 20%, pero la expresión de Lloyd le hace cambiar de opinión al instante. Temeroso sube la oferta al 30%, pero la cara de Lloyd solo empeora. Completamente desesperado y sin saber qué hacer, el vizconde mira a Javier, que hace una señal con la mano, indicando 5, aumentando la oferta al 50%. Aún así, Lloyd no está nada satisfecho con esta cantidad, dejando al vizconde confuso, preguntando si no debía aumentar un 50%. Javier sacude la cabeza, indicando que quería decir 5 veces. Esto vuelve loco al vizconde, ya que multiplicar por 5 el valor inicial es absolutamente ridículo. Pero el protagonista dice que no quiere 5 veces, con 4 es suficiente, haciendo que el vizconde aceptara inmediatamente esta cantidad. Sin embargo, tras analizar el contrato un poco más, se da cuenta de que acaba de ser extorsionado a fondo. Fuera, Javier se siente mal, dice que siente que se ha convertido en un chantajista. Lloyd le dice que no debe sentirse un chantajista, pues ya lo es.
El espadachín dice que su deber es protegerle y que no le ayudará con sus fraudes, pero el MC dice que si no obedece, dejará de cantarle nanas. Javier dice que se ha convertido en un maestro espadachín y que ahora puede controlar sus sentidos a la perfección. Ya no necesitaba sus nanas para dormir. Cuando cae la noche, el espadachín no puede dormir solo y va a la habitación de Lloyd, pidiendo las nanas. El protagonista le pregunta si ha oído hablar de la higiene del sueño, que consiste en repetir una determinada rutina para crear un hábito de sueño, dando a entender que Javier no podrá dormir sin sus nanas. Canta al espadachín para dormir y comienza sus tareas del día. Lloyd tuvo suerte con la construcción del andal, ya que era un conocimiento que ya tenía, pero los apartamentos son diferentes. Nunca en su vida ha construido uno, lo que significa que nuestro protagonista probará todas las simulaciones hasta encontrar una que funcione. Pasan unos días y Lloyd se estresa, dando diversas órdenes para que el señor Byron y otros las cumplan. Por la noche, sigue probando posibilidades para su nuevo proyecto. Incluso el señor Byron está preocupado por el creciente número de refugiados, pero Lloyd le dice que acepte a todos. Se le acaban las ideas para que su proyecto no se venga abajo. Se niega a reducir el número de pisos de los apartamentos, y en este punto, su cuerpo está mostrando signos de que no aguantará mucho más. Al día siguiente, el señor Byron explica que los 4 meses de que disponen para construir los apartamentos no serán suficientes. Aunque Lloyd insiste en que funcionará, está claro que está agotado. De repente, los esfuerzos de Lloyd pasan factura, y se desploma en la acera por exceso de trabajo, dejando preocupados a todos los que le rodean. En la capital real, los caballeros del reino se preparan para disparar con ballestas. El blanco de todos sus disparos es la reina, que está recibiendo entrenamiento de combate simple. Todos disparan en su dirección, creando una lluvia de flechas. Sino la reina, también una maestra espadachina, consigue desviarlos todos. A pesar de esta impresionante hazaña, no parece satisfecha con sus progresos. Todo por la humillante situación que vivió. Aparece un anciano, diciendo que el mensajero de la baronía de la era delantera busca audiencia. Este mensajero es Javier, que lee la carta enviada por su amo. La reina obviamente sospecha, ya que cualquier cosa de ese zorro astuto es peligrosa.